La doctora se va a quedar con el nosotros, que yo me lo voy a quitar un momento para que me digan bien. A dejarle el frío. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, se escucha muy bien. ¿Se escucha bien? Janet, ¿me escucha? Sí, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctora Yaneisi, doctora Noemí, ¿me escucha? ¿Noemí? Sí, muy bien, con mucha claridad. Pues yo también te escucho bien. En un momento vamos a comenzar porque estamos esperando un momentico que se comiencen a conectar las personas ya dentro. Se escucha muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría que estén todas. Muchas felicidades. Gracias, igualmente. Gracias. Creo que no sé si conviene tener los micrófonos abiertos o desactivados para que no se replique el eco. No sé cómo se maneja. Mira, hay 4 personas conectadas ya. Saludos para todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento. Gracias. Creo que, no sé si conviene tener los micrófonos abiertos o desactivados para que no se replique el eco. No sé cómo se maneja. ¿Qué tú crees, Pablo? ¿Qué dice ella? Que tiene no sé qué abierto. Piensa que ya podemos comenzar. Hay 5. Nosotros 3 y 2. Pues ya necesito 6. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros desde la página del Instituto Cultural Helénico. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta mesa que hemos querido hacer para que no pasara por debajo de la mesa el 8 de marzo. Y creo que, bueno, es una excelente oportunidad para escucharnos, para que las mujeres puedan reunirse, conversar acerca de temas que son tan actuales como es la pandemia y, bueno, con un enfoque de género. Bienvenidas las doctoras Yaneisi Pino Reina de Cuba, que nos está acompañando en Zoom. Bienvenida a este espacio, que además pretendemos hacer con más regularidad, así que este es el primero de otros espacios que vamos a compartir. Bienvenida también la doctora Noemí, que está aquí con nosotros, y la doctora Carlota Serna. Bienvenida. Bueno, Yaneisi, vamos a comenzar con Yaneisi, que, bueno, por la cortesía, ¿no? Nosotras estamos en México, ella está en Cuba, y vamos a invitarle, ella es Premio Casa de las Américas, justamente con un libro que tiene ese enfoque de género. Y también es doctora en estudios literarios y va a estar acompañándonos y hablar sobre su experiencia en esta pandemia
con ese enfoque de género, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Qué es lo que está sucediendo en Santi Espíritu, que es el lugar, el centro de la isla donde ella está? Bueno, Yanei, si te damos la palabra. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Ha sido un placer para mí, antes de comenzar a motivar un poco el diálogo sobre estos asuntos. Bueno, pues quiero darte las gracias de manera pública por insertarme en tu trabajo, en esta acción que es muy importante, nosotras, no solo para nosotras mismas, sino también para todas las personas que pueden estar visualizándonos ahora mismo, porque son temas que urgen y sobre todo temas muy puntuales para un día como hoy. Por tanto, muchas gracias a ti y a todas las mujeres que han estado implicados y a todas las personas en sentido general, porque sé que también hay hombres implicados en esta acción. Bueno, la relación entre género y pandemia es una relación bastante, digamos que multifactorial, porque en ella intervienen muchos factores, muchos conceptos. No es igual la relación entre mujeres y hombres en torno a una pandemia como esta, en Cuba, por ejemplo, que en el resto de los países. En Cuba se dan ciertas peculiaridades a partir de todo el proceso político que ha tenido este país, que ha vivido la población cubana desde 1959, que llamamos Revolución Cubana, porque fue desde el inicio una forma de revolucionar la sociedad, básicamente en todos los sentidos. Cuba siempre ha sido un país subdesarrollado, un país muy agrario, con una fuerte cultura patriarcal, y las mujeres, por lo general, hemos sido educadas precisamente en ese sistema sexo-género del patriarcado. Y antes de 1959 estábamos muy recluidas en los espacios privados, en los espacios íntimos del hogar. Después, entonces, a partir de estos sucesos que se han dado en llamar Revolución Cubana, pues tuvimos la posibilidad de invadir, por decirlo de alguna manera, los espacios públicos, de profesionalizarnos, y hemos llegado hasta hoy siendo, o sea, componiendo la parte mayoritaria de los sectores, sobre todo de la salud y de la educación. Sin embargo, en Cuba hay brechas de género que en la actualidad están siendo reconocidas por el Estado cubano, que ha demorado también tiempo en reconocer estas brechas de género, estas desigualdades, estas relaciones inequitativas que se acentúan precisamente por la influencia de una pandemia como esta por COVID-19. ¿Cuáles son esas brechas de género? Bueno, por ejemplo, mientras que nosotras las mujeres percibimos iguales salarios que el resto de los hombres en nuestro país, tenemos acceso a la educación, derecho a la propiedad y a la herencia, a la planificación familiar, y también tenemos la posibilidad de el aborto en condiciones seguras. Bueno, pues hay brechas de género importantísimas en los espacios institucionales, pero también en los espacios familiares. No solo en los espacios íntimos del hogar, sino también en espacios públicos relacionados con el hogar y relacionados con las instituciones. En Cuba existe, por ejemplo, en muchas escuelas el bullying, el acoso escolar, pero también el acoso de profesores de partes del claustro hacia estudiantes, que son casos minoritarios, pero también existen, y son brechas importantes que no podemos soslayar, mucho menos en momentos como estos. Por tanto, se impone, por ejemplo, trabajar desde muchos puntos de vista en una ley integral contra la violencia de género que hoy el país, el gobierno de Cuba está estudiando, sobre todo para fortalecer y perfeccionar el sistema legislativo en torno a la protección de las mujeres. Ahora, en el 2020, a tenor con la pandemia por COVID-19, se abrió una línea telefónica del número 103, que inicialmente estuvo siempre de acuerdo con problemáticas relacionadas con las drogas y con otras problemáticas intrafamiliares, pero que en el 2020 se especializa en el tratamiento con las mujeres víctimas de violencia de género. Como todas sabemos, las que estamos presentes hoy, la pandemia por COVID-19 acentúa estas prácticas de violencia intrafamiliar, de violencia intergénero,
precisamente por el aislamiento, el confinamiento, en fin, todo lo que conocemos que ha suscitado esta pandemia en los hogares, y también en Cuba se sufren estas problemáticas de manera, digamos que frecuente. Hay también presencia, que ya es reconocida por el gobierno cubano, presencia de femicidios aquí en nuestro país. En el año 2020 hay cifras que llegan hasta casi una treintena de femicidios, y en lo que va del 2021 han ocurrido 6 a lo largo de toda la isla, que son cifras muy bajas en relación con otros países, con otras sociedades de nuestro continente, pero que igualmente están y son tareas pendientes que tienen no solo el gobierno, sino también todos los ciudadanos de este país. En mi caso, yo soy una profesional que he tenido la oportunidad de estudiar, de sentarme en los circuitos de la educación superior en nuestro país, de escribir, y sobre todo, desde hace más de 20 años estoy estudiando temáticas relacionadas con la perspectiva de género. Y siempre digo que eso me ha ayudado a crecer como ser humano, me ha ayudado a consolidar mi familia. Estos aprendizajes los he tratado de insertar en la educación familiar hacia mis 2 hijos. Tengo 2 hijos varones, incluso con mi madre anciana, que también ha logrado modificar un tanto sus modelos hegemónicos de comportamiento, que, como ya dije, son traídos y naturalizados desde la propia educación familiar a lo largo de los siglos. Por tanto, ha sido una etapa de muchos aprendizajes para todos. Aquí en el hogar he tenido que hacer teletrabajo, he tenido que doblar inclusive muchas jornadas, porque para que la relación entre todos sea equitativa, he tenido que doblar los esfuerzos, porque he tenido que entonces enseñarles a mis hijos cómo trabajar para que las relaciones dentro de la casa sean equitativas, porque también yo necesito tener tiempo no solo para escribir, para leer, para investigar, sino también para hacer ejercicio físico, para desarrollar un ocio atemperado a mis necesidades como ser humano. Igualmente, ellos han logrado mucha colaboración dentro de la casa, y sobre todo que yo no sienta que toda la carga está encima, sino que es compartida entre todos. Ha sido una experiencia para mí en lo personal bonita, ha sido enriquecedora, porque no solo me ha dado la oportunidad de enseñar, sino también de aprender con ellos, inclusive de muchas cuestiones que están básicamente en los entrenamientos que las personas reciben a nivel social. Y en el caso de ellos, que son varones, tienen una influencia, están en la juventud y en la adolescencia respectivamente, y tienen una influencia, una gran influencia de los grupos en que se desarrollan desde el punto de vista social y cultural, y eso los hace traer a la casa también esos aprendizajes. Y por tanto, yo he crecido con los de ellos y ellos han crecido con los míos. Y repito, ha sido una experiencia gratificante a pesar del aislamiento, del confinamiento, del temor, del estrés constante de traer esa enfermedad a mi hogar, donde vivo también con mi madre anciana de 82 años, y ha sido también muy duro en medio de mucha escasez que vivimos aquí los cubanos, en medio de largas colas, de largas filas para adquirir productos, en medio de una subsistencia que cada día es más fuerte y más compleja. Pero bueno, hay que tener espíritu de resiliencia, hay que trazarse metas, hay que ampararse en proyectos que son más importantes que muchas veces las necesidades que tenemos cada día y que nos estresan y nos sacan del equilibrio. Y bueno, eso era lo que quería decirles. Si tienen alguna pregunta que quisieran compartir, no sé, en torno a este tema. No sé si se estará escuchando bien lo que estoy diciendo. Sí, se escucha muy bien, Yanesi. Muchas gracias, se escucha perfecto. Está bien. Sí, muy interesante todo lo que nos has compartido. Muchas gracias por unirte a este conversatorio, muy enriquecedor también. Siempre
hay un retraso un poquito por el internet, por la lejanía y eso, pero se escucha muy bien. Quiero saludar a todas las personas que están ahora mismo con nosotros, conectados, y entonces quiero darle la palabra a la doctora Noemí Cruz, que es especialista en estudios mesoamericanos y que nos va a comentar, bueno, cómo ha sido un poquito la vida en las comunidades, cómo la mujer de esas comunidades ha afrontado la pandemia, y creo que es un tema también muy, muy interesante, y quiero darle la palabra a la doctora Noemí Cruz. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este foro. Y bueno, miren, les voy a platicar un poco de la situación que pasa en diversos pueblos indígenas, que me estoy basando sobre todo en un artículo publicado por la UNESCO en meses recientes, y escuchando a la doctora Janet Sí, no estamos muy lejanos de la situación que se enfrentan esas mujeres en Cuba y con toda la cuestión de la pandemia, a lo que se enfrentan las mujeres indígenas. Pareciera ser que México tiene como más apertura comercial, más apertura económica, pero esto no botea hasta a las comunidades indígenas, y tiene que ver con un sistema añejo del país propiamente, no de gobiernos recientes o de gobiernos anteriores, sino que es una dinámica donde México ha estado metida desde hace ya muchísimos años. Miren, una encuesta que se hizo hacia 1215, en México teníamos 12.225.947 personas indígenas que se reconocían a sí mismos como indígenas. Es decir, estamos hablando que es una población muy grande en México, y el problema que tenemos en la mayor parte de los pueblos indígenas no son estos pueblos mágicos que nos oferta el turismo, como San Cristóbal de las Casas, sino son pueblos que carecen de luz eléctrica, carecen de agua potable en sus casas, y que no tienen necesariamente cercanos centros de salud. Entonces, cuando viene toda esa cuestión de la pandemia, los casos de COVID-19 aumentan mucho en zonas indígenas. No es porque los indígenas o las mujeres indígenas no tengan la capacidad organizativa, sino porque no existen las condiciones en el país. Una de las condiciones básicas para prevenir la COVID es precisamente el lavado de manos y el lavado de todo y desinfectarte, pero no lo puedes hacer cuando vives en estas condiciones. Entonces, esto ha incrementado muchísimo el número de casos de COVID. Yo me di a la tarea para este foro de estar revisando algunas imágenes de Facebook, sobre todo de conocidas mías que son indígenas en Chiapas, y entonces encontramos pueblos donde en realidad no hay, las mujeres no tienen estos accesos. Recuerden que estamos en un ambiente familiar, donde son las mujeres las que organizan todo este sistema de limpieza y no tienen acceso. Otro problema que se ha desencadenado con la pandemia es esta cuestión de la educación. Al no haber electricidad, obviamente tampoco tenemos internet, y el único internet que se tiene es el acceso a partir de los celulares comprando datos. La mayoría de los alumnos de escuelas rurales o escuelas vinculadas a zonas indígenas, zonas de marginación indígena, no tienen acceso a la educación pública. Piensen ustedes que son escuelas multigrado, donde en un solo salón tienes alumnos desde primero de primaria hasta sexto de primaria, con un solo profesor. Entonces, esas escuelas han sido cerradas y los alumnos no tienen acceso a la educación. No tienen TV abierta, y aunque tuvieran TV o tuvieran un aparato reproductor, no tienen acceso a luz eléctrica. Entonces, en algunos estados se implementó que fueran las madres quienes educaran a sus hijos. Estamos hablando de mujeres indígenas que ya han tenido acceso también por lo menos a 2 años de escolaridad primaria y que saben medianamente hablar
la castilla o el español. Y estamos hablando entonces de comunidades casi monolingües, donde los niños habían aprendido a hablar español, pero de una manera muy rudimentaria, por las mismas condiciones de educación. Otra de las cosas que afecta muchísimo también esta cuestión de la pandemia es que los gobiernos de distintos estados, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que son los estados donde los indígenas viven en pobreza extrema, habían implementado el programa de desayunos escolares. Entonces, los niños llegaban a sus escuelas y complementaban su alimentación con este paquete de desayunos escolares. Desde la pandemia, los desayunos escolares han dejado de distribuirse, no solo en las zonas indígenas, en todo el país. Y esto también ha afectado este desarrollo que tienen los niños y el complemento que tenían básico a partir de los desayunos. De alguna forma, esto que en los hogares indígenas se veía como un complemento han quedado desprovistos. Otra de las consecuencias fundamentales es que aparentemente se piensa que los hombres se dedican al campo y las mujeres se dedican a su hogar. En las comunidades indígenas, sobre todo de Chiapas, de Oaxaca, las mujeres constituyen una fuerza laboral muy importante. Entonces son ellas las que se dedican a los textiles, se dedican a la cerámica y se dedican a la venta. Siempre esta venta está dirigida al comercio. En las regiones de Chiapas y de Oaxaca, las mujeres se dedican al bordado, es como un bordado de maquila. Entonces, tú vas al negocio, al negocio donde venden artesanías, te dan diferentes telas para bordar, te los llevas a tu casa, los bordas y los vendes a precio muy, o sea, por ese trabajo pagan un precio muy barato y se venden en las diferentes tiendas de turismo. Al no haber turismo, obviamente no hay una demanda de textiles y por lo tanto este trabajo extra que tenían las mujeres que ayudaba a aumentar los ingresos en su casa también ha desaparecido. Hay algunos talleres, sobre todo en organizaciones chiapanecas y de Oaxaca, donde las mujeres indígenas se organizan para hacer textiles y venderlos al mercado, sobre todo al mercado del turismo. Pero tenemos otro problema, que el comercio en México se ha abierto directamente a telares hindúes, por ejemplo. Todos estos textiles que vienen de la India compiten con precios muy baratos y también tenemos los textiles que vienen de Guatemala, que son ya hechos a nivel de maquila. Entonces, estos productos artesanales que hacían las mujeres de Chiapas y de Guatemala se ven desplazados precisamente por este comercio. Y a eso le aumentamos lo que ha pasado ahora con la pandemia. No hay turismo, no hay venta de textiles y entonces esos ingresos vienen a menos. Entonces se van sumando elementos. El desayuno que tus hijos podían conseguir en una escuela, no los tienes que subventar también ahora en la casa. Lo que tú ganabas vendiendo o haciendo textiles, cerámica, tampoco ya no hay un mercado, no hay una demanda. Y finalmente, y creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tienen y a la que enfrentan las mujeres indígenas, es que en México tenemos una reglamentación basada obviamente en un artículo de la Constitución, donde dice que los pueblos indígenas tienen derecho a sus usos y costumbres. Y estos usos y costumbres posicionan a la mujer en un ámbito totalmente distinto. Es una cuestión tradicional, ¿me explico? Y esta tradición, de alguna forma, cuando lo vemos desde una perspectiva urbana, pensamos que violenta a las mujeres. Pero se trata de una tradición donde la mujer ocupa un lugar preponderante. Es decir, quien ordena cuando hables, cuando digas, cuando te expreses, caminar detrás de un hombre, no son los hombres propiamente. Es la misma tradición y la construcción de una sociedad indígena. Generalmente nosotros vemos que en generaciones contemporáneas, jóvenes, no se ve tanto, pero en generaciones como de mi edad, por ejemplo, vemos que el hombre va caminando adelante y la mujer va caminando detrás. Esto es parte de una estructura social de muchísimos años y no necesariamente de origen prehispánico.
tiene que ver mucho con un origen novohispano, con un origen colonial. Entonces, esta cuestión de la pandemia ha hecho que ese uso y costumbre tenga más, se arraigue un poco más. Las mujeres no salen. Quien está saliendo a hacer todas estas labores de compra, de venta, de transacciones económicas son los hombres. Y entonces estos espacios que las mujeres indígenas poco a poco habían ganado, no necesitaban ya un hombre para hacer sus negocios, no necesitaban un hombre para ir a inscribir a sus hijos a la escuela, podían hacerlo solas. En este último año se ha venido para abajo. Y quien se ha encargado de hacer todas estas transacciones nuevamente son los hombres. Un ejemplo para cerrar. Las mujeres indígenas vendían su mercancía, sus pulseras, sus tejidos, lo que nosotros llamamos artesanías de manera directa. Y entonces las ganancias las obtenían ellas y ellas las distribuían en su hogar. Ahora son los hombres los que están haciendo estas transacciones y ellos son los que se quedan con el dinero. Y pocas veces regresan a mano de las mujeres para distribuirlas en el hogar. ¿Sí me explico? Y las mujeres han protestado, algunas se han organizado, pero la mayor parte de las comunidades indígenas está organizada con un hombre. Y las cabezas de esas organizaciones indígenas o las cabezas municipales generalmente son hombres, que están reproduciendo ese mismo sistema social añejo. Y esos son los enfrentamientos que han tenido estas mujeres indígenas. Las subvenciones, lo que ha dado el gobierno, no se le da directamente a las mujeres, sino a los hombres como cabezas de familia, y ellos los reparten. De alguna forma ha habido una regresión a todos esos usos y costumbres que las mujeres indígenas poco a poco habían superado y habían tenido y logrado una mayor presencia social, económica e incluso política en comunidades indígenas. Mientras dure la pandemia, mientras el turismo esté cerrado y las escuelas estén cerradas, estas mujeres han experimentado y seguirán experimentando esta regresión hacia estas costumbres que en alguna forma habían superado. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que ha sido muy esclarecedor este testimonio. Hay muchas personas que no conocen esa realidad, o sea, lo que está aconteciendo en esas comunidades indígenas, y realmente es de mucha ayuda poder compartir estas ideas y que muchas personas alrededor del mundo conozcan esta realidad. Quiero agradecerle y bueno, darle la bienvenida también a todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento, y vamos a darle la palabra a la licenciada Carlota. Gracias. Voy a quitar el tapabocas para que se escuche mejor. Sí, yo me voy a poner el mío para ser disciplinados. Eso. Aquí en este. Quiero decirles que la doctora, que Carlota nos va a estar comentando acerca de la energía femenina para enfrentar esta pandemia. Ella es especialista en medios de comunicación, especialista en comunicación y bueno, profesora, y va a estar conversando sobre ese particular que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo la energía femenina ha enfrentado y ha transformado la realidad. Efectivamente. Acá, espero que se escuche bien. Voy a hablar de energía femenina y de los símbolos que nos está dando el COVID en cuanto a energía femenina, porque efectivamente hay un desequilibrio total en el planeta entre esas dos energías. Todos los seres humanos tenemos de energía masculina y femenina. No estamos hablando de género, no estamos hablando de hombre-mujer. Todos tenemos dentro de nosotros ese lado positivo, ese lado masculino y ese lado femenino. La energía masculina tiene ciertas características
que es es una energía positiva, es una energía que da, no también porque sea la energía masculina positiva y la energía femenina negativa. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, son los polos que se complementan, es como una pila que embonas los polos y entonces, bueno, te da energía, ¿no? Entonces, la energía masculina es una energía que da, es una energía positiva, es una energía de fuerza, da el semen, dijéramos. La energía femenina es una energía pasiva que recibe. Pasiva, no porque sea no activa. Aquí hay algo muy interesante. La energía masculina solo da, la mujer recibe, pero la mujer transforma. Ese es el meollo de todo el asunto en la energía femenina. La mujer transforma, crea, renueva, cambia. La mujer cambia lo que se le da. Otra diferencia, por ejemplo, la energía masculina es energía de fuerza, de poder, de competencia, de mando, como lo vemos, de acumulación, es una energía de mente racional, es el lado izquierdo del cerebro, y la energía femenina es una energía que recibe, que construye, que modifica, que transforma, que crea y es creativa, que no es lo mismo. Crea, pero al ser creativa tiene ideas, por eso la mujer ve más allá, la mujer ve por dónde puede moverse, ve alternativas. Transforma, es una energía incluyente, la mujer es más tolerante, la mujer incluye, la mujer va en grupo, la mujer dice todas podemos, si gano yo, ganamos todas, si ganamos todas, gano yo. El hombre dice yo gano y los demás, el hombre es más territorial. Y la mujer es el lado derecho de nuestro cerebro. Por poner nada más una pequeña introducción de formas de energía femenina para ver esto cómo se relaciona un poco con el cambio que está propiciando o que se está dando con el COVID. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de energía femenina que ha transformado al mundo, que ha dado el paso para que la humanidad cambie. Por ejemplo, la mujer descubre la agricultura. La mujer tiene otra visión, se da cuenta de que hay un grano en la tierra que entra y luego germina y luego cambia y luego da. Descubre la agricultura y con eso cambia el mundo totalmente. Y empiezan a nacer las civilizaciones, empieza a nacer otra forma de vida, ya no tenemos que perseguir la comida, ya la tenemos, ya nos volvemos sedentarios, cambia totalmente. Que desgraciadamente el descubrimiento es un poco el harakiri de la propia mujer, porque en ese instante el hombre, bueno, pues entonces ya empieza a sacar su parte masculina, que es territorial, que es, esto es mío, la tierra ya es mía, mi alimento es mi tierra, es mi mujer, empieza la posesión, son mis hijos y necesito más manos que labren la tierra, por lo tanto necesito a mi mujer preñada y la necesito en la casa. Entonces, bueno, ya empieza esa acumulación de la energía masculina, ¿no? La energía femenina también, la mujer es la que descubre la medicina, porque ella, esa energía de intuición, esa energía creadora, se da cuenta, detecta que hay plantas, propiedades que tienen las plantas que hacen bien, que alarga la vida. La mujer es creadora, da vida. Entonces ella ve que puede ampliar la vida y ella descubre la medicina y lo mismo. Luego viene Hipócrates y ya nos dice que no, que él es el descubridor, ¿no? Bueno, otro ejemplo de energía femenina, es la energía femenina, por ponerle un nombre, Isabel la Católica, pero es la energía femenina la que descubre un nuevo mundo, la que cambia el mundo al ver que no nada más era un continente, porque Fernando de Aragón al principio dijo, no, yo no quiero energía masculina, no me va a dejar nada. El que Colón atraviese algo que no sabemos, necesita algo concreto, su mente racional. La mujer dice, sí se puede, tal vez haya algo más allá.
Y entonces ella es la primera, la que ayuda en el primer viaje a Colón. Después, cuando ya Fernando de Aragón ve que sí hay algo más, energía masculina, y dice, entonces sí apoyo. Pero es esa energía de intuición, de me impulso, de avanzo, la que transforma y entonces cambia el mundo. Esa energía femenina es la que ha cambiado al mundo. Es una energía de cooperación, como les decía, es una energía de todas juntas. Lo vemos en las manifestaciones, son todas juntas, todas vamos. Una de las consignas es, quien te lo hace a ti, me lo hace a mí. A todas nos hacen, ¿no? Es una energía de unión. Eso viene también desde el principio de la creación. En el principio de la humanidad, el hombre venera esa energía femenina porque reconoce que la energía femenina es la que está dando la vida. El hombre ve que es la mujer la que da la vida. El hombre ve que es la tierra la que le está dando de comer, la que le da vida, y no solo le da vida, lo acoge cuando él muere. Entonces en el principio es Gea, es la diosa. Después, bueno, ya viene un cambio, ¿verdad? Como hemos visto, y entonces empieza esa energía patriarcal o masculina. Pero mientras no se integren estas dos energías, la energía masculina que tiene la mujer y la energía femenina que tiene el hombre, al hombre le da miedo reconocer su energía femenina, porque siente que se debilita, y como la energía masculina es de poder, es de control, pues sienten que pierde el control, porque no tiene esa sensibilidad o esa intuición que le da la energía femenina. Ustedes lo ven ejemplos muy claros en los artistas. Si Van Gogh no hubiera fluido en él una energía femenina, no hubiera creado. La energía femenina es creadora. En el mismo Génesis, cuando están diciendo Dios, el Espíritu de Dios posa sobre las aguas, el Espíritu es energía femenina, es la que crea. El Espíritu es la que hace concebir a María, a la Virgen María. Y la palabra espíritu en hebreo se dice ruach, que es una palabra femenina. Es el espíritu creador, es energía femenina, que se ha dejado de reconocer cuando entramos al sistema patriarcal, que ya vimos que venía, bueno, pues por la agricultura y la posesión. Todo esto de energía femenina, ¿para qué? Ha habido, y todos lo vemos, un desequilibrio entre esas dos energías que son las que habitan o cohabitan en el ser humano. Ha habido un desequilibrio y ese desequilibrio provoca una fragmentación, y esa fragmentación hay una energía mayor o un esquema mayor dentro de un sistema patriarcal, que entonces es el que está rigiendo al mundo, y se oculta o se disminuye esa otra energía femenina. Si no se complementan esas dos energías, el mundo seguirá fragmentado, seguirá con caos, seguirá no reconociendo ni lo positivo ni lo negativo de las dos energías, porque las dos energías tienen positivo y negativo. Ante este desequilibrio, cada vez que hay un desequilibrio en la humanidad, viene un golpe de algo, viene un golpe de luz, viene una crisis. Esa crisis provoca un cambio. En mi consideración, en mi humilde opinión, esta crisis del COVID que nos ha afectado a todos es precisamente para tratar de restablecer esa energía o de reconocer la mujer tanto su energía femenina como masculina, y el hombre tanto su energía masculina como femenina. ¿Por qué? Porque hay símbolos en el COVID que nos están hablando de energía femenina. Por ejemplo, ya dijimos que la energía femenina es incluyente, que es solidaria, que es para todos. El virus se transmite ¿por dónde? Por el aire. El aire es incluyente total, el aire es para todos. El aire da vida, el agua da vida, pero el agua luego no es para todos. Nosotros tenemos el ejemplo de un río que nos separa totalmente. El aire, el agua
crea inclusive divisiones entre países. El aire no. El aire no tiene fronteras. El aire es para todos, es incluyente, energía femenina. Tenemos el cubrebocas. No es calladita más bonita, ni mucho menos, ¿no? El cubrebocas lo que nos está diciendo es yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. Es una llamada de respeto y de solidaridad, energía femenina, en la que nos recuerde qué es lo que estamos respirando, qué es lo que estamos valorar la respiración cuando se afecta a una persona con el COVID. Bueno, pues ahí es cuando empieza a valorar realmente lo que es la respiración, ¿no? Estamos respirando y ni siquiera lo agradecemos, ¿no? Lo vemos natural, ¿no? El no salir, no estamos saliendo, pero eso crea una mayor conciencia del aquí y ahora. También la humanidad estaba en un momento en que ya no me importa si voy o vengo, se nos olvida si salí, entré, llegamos a un lugar y no nos dimos cuenta ni siquiera cuál era el camino. Entonces es para mayor conciencia de cómo estamos. Energía femenina, la mujer se da, tiene muy claro lo que es estar aquí y ahora, y por eso es, como decíamos, que descubre la agricultura. Tiene más percepción. También la energía femenina también es una energía de multitareas. Ve todo, pero a la vez ve cada cosa. Esa es de alguna forma lo que el COVID nos está diciendo, estar aquí y ahora, estar más conscientes de me limpié las manos, no me las limpié, dónde dejo todo, no como estábamos, la humanidad está desperdigada con mucho ruido. El quédate en casa, que es una expresión autoritaria de un sistema patriarcal, es quédate en casa, no es lo que se debería de entender, es regresa a tu casa eres tú. Cuando decimos hay problemas, como nos está diciendo las doctoras, bueno, la agresión del hombre a la mujer es que hay problemas en casa. No es problemas en casa, el problema es personal, es en tu casa, en la casa del hombre que tiene sus complejos o sus sentimientos o sus cuestiones, y entonces busca en quién sacar o en quién desquitar ese coraje que él tiene, ¿no? Las casas realmente no tienen problemas, las casas, si hay un problema, pues se pinta o se llama al plomero. Es las personas, nuestras casas internas, las que tienen esos problemas, que es los que estamos reflejando en el otro. El distanciamiento social, estamos separados, pero es ahora cuando le estamos dando importancia precisamente al acercamiento social. Es ahora cuando vemos que estando juntos estábamos separados, y ahora que estamos separados es cuando más solidarios tratamos de estar, ¿no? Entonces yo pienso, yo considero que este freno que nos pusieron es para hacernos entender y reconocer que mientras el hombre no entienda, no reconozca la energía femenina que habita en él, que es una energía de cooperación, de solidaridad, de respeto, mientras el hombre no entienda que existe energía en él y por el contrario le tenga miedo, vendrá siempre una agresión. Detrás de una agresión siempre hay un miedo. Y mientras la mujer tampoco reconozca su energía masculina, que es de fuerza, que es de poder hacer las cosas, de poder sacar adelante hijos, casa y todo, se la reconozca a sí misma, que ella tiene esa energía y que su energía no solo es de fuerza, sino es de una fuerza creadora, cuando se la crea, dijéramos, mientras no se reconozcan esas dos energías en cada uno de nosotros, el mundo va a seguir fragmentado, con pleitos, con miedo, con divisiones, y vamos a seguir en este círculo vicioso de yo tengo el poder, yo te elimino, yo tengo miedo de responder al poder que supuestamente tú tienes,
Entonces vamos a seguir con miedo. Cuando se integren las dos energías, femenina y masculina, en los seres humanos tendremos un mundo más respetuoso, más tolerante, respetuoso de la vida, vida personal, vida de naturaleza, vida del planeta, que es energía femenina, y tendremos fuerza para seguridad, mayor seguridad, que es la energía masculina. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlota por compartirnos estas reflexiones acerca de la energía. Creo que es muy interesante todo lo que hemos hablado esta tarde. Creo que se complementan de alguna manera todo lo que hemos compartido y nos hemos dado cuenta durante esta pandemia que hacía mucha falta tener esta buena energía para combatir todas las adversidades y para superarnos en cada momento. Creo que es para mí ha sido muy gratificante escuchar a la doctora Noemí pensar, porque a veces uno no piensa lo suficiente, ¿no? Uno desde su comodidad, desde su casa, no piensa en esas personas que están en una situación tan límite como algunas personas que viven en esas comunidades pequeñas, o la realidad que nos está compartiendo la doctora Yanesi Pino desde Cuba, para todas las personas que en el mundo nos están escuchando. Y bueno, muchas gracias también a Carlota por estar con nosotros y compartirnos todo este mundo de la energía, en la que también y como intuitivamente avanzamos, pero a veces no le prestamos, ¿verdad, doctora? La verdadera, no le damos la verdadera importancia que tiene a saber utilizar la energía, saber encauzar la energía y nosotras como mujeres, ¿no? Poder dominar esa energía y también ayudar a los demás. Es que cuando nos reconozcamos nuestra propia energía, vamos a ver que somos lo mismo. Entonces el mundo ya no va a estar fragmentado. El miedo que nos da todas estas agresiones y demás es porque nos sentimos separados, pero somos el mismo. Entonces yo pienso que de verdad este paro de la humanidad tendría que identificarnos, tendría que ayudarnos a pensar que somos lo mismo. Mientras no trabajemos por el mismo fin, mientras no, juntos, mientras siga habiendo fallas, mientras siga habiendo separaciones, y entonces, mientras siga habiendo esa jerarquía vertical, patriarcal, que es yo mando, están los de abajo, yo soy el presidente, están el pueblo, yo soy el rey, están los que así, el pueblo también. Debería cambiar a una jerarquía horizontal que es de mujer, que es una energía femenina horizontal, en donde no yo mando y los otros obedecen, sino yo hago, tú haces, lo que nos decía la doctora en Cuba. Incluyes a la familia y que todos ayuden, es incluyente, claro. Que es lo que nos falta. De verdad, efectivamente, no todas las situaciones son iguales, porque dicen por ahí, estamos en la misma tempestad y en el mismo barco. Yo creo que no, yo creo que estamos en la misma tempestad todos, pero en diferente barco, ¿eh? Unos van en yate, otros van en transatlántico, otros van en el resort, no sé, otros van en una lanchita, otros van en una llanta, como cuando desgraciadamente atraviesan los inmigrantes, ¿no? En una llanta. Entonces, no todos vamos en el mismo barco. Y sí deberíamos de, claro, lo esencial, pues, no, pues es la comida, es
la situación económica, por supuesto, pero ir pensando qué mensajes nos está dando este COVID de ser más solidarios. Si no salimos juntos, no vamos a salir, definitivamente. Sí, muchas gracias. Quisiera tomar la palabra. Sí, por supuesto, eso iba a decir, que si querían ahondar en este tema, hablar un poquito más sobre esto, pues bienvenido. Y un minuto quiero agradecer a las personas que nos están escribiendo y a las personas que están conectadas ahora, a Elena Paricio, Miguel Ángel López Cortés, a Carlota Paricio, a Marian Castro, muchas gracias. Adelante, doctora. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que ha dicho la profesora Carlota, porque tal vez esto pueda funcionar muy bien. No es que yo esté en contra de lo que ya he dicho, sino que quisiera contextualizarlo. Cuando nosotros estamos en comunidades indígenas, esta no funciona porque es una visión distinta del cosmos. Es una visión distinta del universo. No lo quiero hacer romántico, como algunos conciben a los pueblos indígenas. Hay una estructura distinta. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años yo estaba en una comunidad indígena, yo era la profesora, y entonces en la casa que me hospedaban me dijeron, aquí se les sirve primero a los esposos, aquí se les sirve primero a los hombres. Y me hicieron esa advertencia porque pues yo era externa y no compartía, no soy indígena, no compartía esas costumbres. El hecho de que ellas le sirvan primero al esposo o a los hombres no implica que el hombre está en un rigor patriarcal vertical. Es una organización distinta. Cuando nosotros pasamos nuestros conceptos para entender a otra sociedad, entonces generamos ruido. Cuando entendemos a la sociedad desde sus propios conceptos, entonces podemos entender muchas cosas. Mujeres indígenas maltratadas, las hay. Hombres que abusan de su condición de hombres en comunidades indígenas, sin duda los hay. Pero también encontramos esta idea de que los hombres se van a la milpa, igual que las mujeres, y trabajan al mismo nivel. Los hombres llegan a su casa y trabajan al mismo nivel que las mujeres. Pero hay cosas que solo están reservadas a las mujeres. Hay elementos que solo están reservados a los hombres. Pero no se trata de esta división patriarcal. Se trata de una forma distinta. Insisto, eso no quiere decir que no haya violencia. Las mujeres sí son muy maltratadas, pero también tiene que ver con los dinamismos propios de la sociedad. Es lo que yo quiero comunicar. Y por ejemplo, como estamos hablando de mujeres, hablamos del tema de las mujeres en las sociedades indígenas, pero eso no quiere decir que a los hombres les haya ido muy bien. Los hombres que trabajaban en los hoteles, que trabajaban pescando para los hoteles, haciendo las limpiezas, el trabajo ha sido totalmente reducido. Entonces siempre, sobre todo en sociedades indígenas que están más cerca de zonas turísticas, se complementaban los dos salarios. Ahora los dos salarios se han visto reducidos. Solo en comunidades, pienso en los tepehuanos que están en Durango, o ahí bajando la sierra de Durango. No hay turismo, no hay pesca, no hay comercio. ¿Qué les queda a estos indígenas? Trabajar en los campos de la droga. Y hombres y mujeres trabajan por igual en el campo de la droga. ¿Sí me explico? Y eso es un negocio que el COVID no ha parado. Y eres un indígena pobre, y ese es el campo de trabajo que tienes, pues es a donde vas. Entonces, tal vez, funciona esta cuestión de equidad, pero hay que preguntarse qué es equidad para estas sociedades indígenas. El hecho de servirle primero a un hombre no implica que es el patriarcado encima de mí, es respetar las formas de sociedad. Sin duda, la violencia ejercida de hombres indígenas hacia sus esposas, hacia sus hijas, hacia las mujeres, existe.
y es absolutamente penado por la misma sociedad indígena. En algunas sociedades indígenas es aceptado. Y ahí entonces entramos en esta lucha, porque la Constitución me ampara el uso y derecho de costumbres, y donde puedo vender a mi hija, puedo intercambiarla por unas hectáreas de tierra, porque es derecho y costumbre, amparado por la Constitución. Y por el otro lado tenemos los derechos que se han estado saliendo, que han estado batallando de las mujeres, donde eso viola la integridad de un ser humano. No por el hecho que seas mujer, un ser humano no puede ser vendido, pero se ampara en el uso de derechos y costumbres. Entonces son como dos polaridades. Una, el que vemos reproducido en una vida cotidiana, donde las mujeres no están pensando que es que los hombres nos están pisoteando. Es una comunidad, funciona así la sociedad. Y por el otro lado, aquí sí, en el caso, por ejemplo, con donde se venden a las niñas por una hectárea, por una vaca, por votos para un candidato electoral, ahí sí vemos esta cuestión totalmente de violencia directa hacia las mujeres. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieren acotar algo más, si quieren decir algo más. Hemos estado viendo todo lo que nos han estado compartiendo los internautas y bueno, muchas gracias también a ustedes por estar conectados junto a nosotros hoy. Queremos, por supuesto, felicitar a todas las mujeres en este 8 de marzo y darle también las gracias a las especialistas de este Instituto Cultural Helénico que han sido las organizadoras de este conversatorio. A la maestra Elizabeth, que es la directora académica, a las especialistas, bueno, está Alejandrina Mercado aquí con nosotros, y a los técnicos que sin ellos no fueran posibles. ¿Y la maestra cómo se llama? Esmeralda. Es verdad que sí. Sí, le hice una carta y todo. A la maestra Esmeralda, que también está con nosotros en este hermoso lugar, en esta capilla gótica, que espero que puedan venir a reunirse con nosotros, no solo vernos por el internet, sino en algún momento pues estar aquí compartiendo ideas en el lugar tan hermoso. Muchas gracias al instituto, muchas gracias a las doctoras por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a todos los internautas, a todas las personas que están conectadas con nosotros. Queremos decirles que hay otras opciones a las que también pueden acceder. Hay cursos en esta misma página, hay licenciaturas que se pueden estudiar aquí mismo en el Instituto Cultural Helénico, que ahora mismo están abiertas, cursos que van a comenzar. Los invitamos para que aquí en nuestra página pues vean las opciones y escojan lo que les interese más. Muchas gracias en esta tarde, gracias por estar con nosotros. Mire, Diego Alberto Castañeda dice, los cuestionamientos de la doctora Noemí Cruz son súper interesantes, saludos. Y Paola del Castillo dice, muy interesante lo que nos comparte Carlota. Gracias a ustedes también. Creo que también esto sirve para que las personas se puedan comunicar, para que haya, no sé, a través de mensajes o para otros espacios en los que en los meses que vendrán vamos a poder estar compartiendo nuevos temas y nuevos conocimientos. Muchas gracias a la doctora cubana también, a Janet Cipino. La conectividad en Cuba está un poquito complicada, puede ser que ella no esté ahora conectada con nosotros porque haya pasado algo, pero muchas gracias por su exposición y por estar acompañándonos. Gracias a todos y bueno, hasta un próximo encuentro desde aquí, desde el Instituto Cultural Helénico en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, muchas gracias a todos.